Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 del libro de los Hechos. En este capítulo se describe la sanidad del cojo y Pedro utiliza este momento para dar una predicación allí en el templo. Da un mensaje especial sobre Jesús. Una vez más realza a Jesús, el valor de Jesús, así como lo hizo en el capítulo 2. Así que el versículo 1 al 10 presenta este milagro, la sanidad del cojo. Y versículo 11 al 26, Pedro predica en el templo. Y luego del 17 al 26 hay una respuesta del pueblo y los líderes. Así que te invito a leer este capítulo para que encuentres grandes lecciones para tu vida. Dice la Biblia, Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Esta hora novena corresponde con las 3 de la tarde. Este era el tiempo, la hora de aquel día. Esta era la hora del sacrificio vespertino. Allí los judíos acostumbraban ir a la iglesia. Se conocía como la hora de la oración y como la hora del incienso. Los sacrificios de la mañana y de la tarde se ofrecían con incienso a la hora tercera y a la hora novena. Alrededor de las 9 y las 3 de la tarde. Esos eran los tiempos, como en el Antiguo Testamento el Tamid, a las 9 y a las 3 de la tarde se ofrecían los sacrificios. Entonces aquí en el Nuevo Testamento los judíos ahora oraban en los atrios del templo. Parece que algunos por lo menos acostumbraban orar también al mediodía. Se sabe que en el siglo II después de Cristo, por ejemplo, se había una tercera oración diaria cerca de la puesta del sol, y es posible que esta costumbre fuera anterior a ese periodo. O sea, la iglesia acostumbraba a orar. Qué interesante, porque esta es una gran lección. La oración es la que nos da éxito, pues Cristo nos ha pedido allí en el capítulo 18 de Lucas, leímos cuando llegamos a ese día. Lucas 18 dice el texto que Jesús les enseñó una parábola a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, Jesús hizo énfasis mucho tiempo en la oración. La oración porque es vital. Él sabe que la oración es importantísima. Mateo 26, allí también leímos versículo 35 en adelante. Cuando Jesús está en el huerto con los discípulos, Él les pide que oren. Luego regresa y encuentra a los discípulos durmiendo. Entonces allí les da una lección. Les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, les dejó una lección. Velad y orad. Y en Lucas 18, orad sin desmayar. Entonces nótese bien el énfasis que Jesús les hizo a ellos de la oración. Y ellos, sabiendo esto, que la oración es muy vital, muy importante, deciden orar a las 9, a las 3 y a la puesta del sol. Interesante, cuando la iglesia ora, suceden cosas maravillosas. Eso dice uno de los coros que entonamos en nuestra iglesia. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Entonces es importante orar, querido hermano. Y la iglesia primitiva lo tenía. Oraban a Dios. Pero dice el texto bíblico, y era traído un hombre cojo de nacimiento, versículo 2, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Nótese bien, un cojo de nacimiento era traído a aquel lugar. ¿Por qué? Porque pues allí le daban limosna, le daban ayudas. Y esto era lo que el hombre estaba buscando. Todos los días los hermanos entraban y echaban ofrenditas allí. Él venía buscando algo material, no tanto buscando allí la presencia de Dios o ayuda de Dios, sino parte económica. Y lamentablemente muchas personas así en la vida hacen. Van a la iglesia esperando recibir algún beneficio económico, mas no realmente están interesados en Cristo Jesús. Pero en aquel día llega Pedro y Juan. En el capítulo 4 que leeremos mañana podremos ver cuando los discípulos son llevados al concilio por causa de este milagro. Allí el versículo 22 dice, por ejemplo, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces esta era la edad que tenía este hombre. Y Pedro y Juan hicieron este milagro maravilloso, poderoso. Ahora
cuando el hombre estaba allí esperando recibir un beneficio, dice el texto 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dieran limosna. Nótese bien lo que te dije. Él venía buscando un beneficio económico, venía buscando recurso económico, dinero, parte material. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Una vez más, él estaba esperando algo material, pero Pedro y Juan traían algo más importante que lo material. Y esto es lo que yo te he estado haciendo énfasis en cada mañana con este audio, querido amigo, querido hermano. No busques tanto lo material. En el capítulo 6 de Mateo, que ya leímos, allí dijo Cristo Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes en las cosas celestiales, y Dios ya se encargará de lo demás, pero nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. Y esto era en lo que no estaba fijando su mirada este hombre, porque él estaba pendiente, era de lo material. Pero Pedro venía a ofrecerle algo más valioso, más importante que lo material. Querido amigo, lo material es pasajero, lo material termina, lo material se acaba algún día. ¿Y qué es lo que permanece? Lo que hay en tu corazón, la palabra de Dios, como dice el texto de Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la prioridad en nuestra vida, o debe ser más bien la prioridad en nuestra vida. Y Pedro, versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él tenía tal vez algunos recursos, quizá, o de pronto no tenía, pero lo que Pedro quería enseñarle a este hombre es que no buscara tanto lo material, sino por encima de eso estaba Dios, y Él es a quien realmente necesitaba este hombre recibir. Más de 40 años pidiendo limosna, esperando recibir beneficios allí en la entrada del templo. No ingresaba al templo tal vez a escuchar el mensaje. Su interés no era ir a adorar a Dios, su interés no era ir a alabar al Señor, tal vez su interés era recibir un beneficio económico. Pero Pedro le trae algo más valioso que esto. Querido hermano, cuando vas a la iglesia, ve a adorar a Dios, solamente eso. Hay muchas personas que van a la iglesia esperando recibir algo de Dios. De hecho, dan el diezmo esperando que Dios les dé más, y son fieles, pero por algún interés, no porque realmente de sinceridad desean ser fieles al Señor. No debe haber esto en nuestro corazón. Debemos ser desinteresados. Un amor desinteresado es lo que Dios quiere y pide. Un corazón contrito, sincero, humillado ante Él. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, dice el texto bíblico. Luego dice el versículo 7 de Hechos 3, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. Gloria a Dios, porque mira, ahora sí entró al templo. Ya no necesitaba ayuda de las personas, ya no necesitaba limosna tal vez, o ya no necesitaba que alguien lo ingresara al templo. No dependía de otra persona. Ahora él mismo pudo entrar, saltando, alabando, glorificando al Señor, y entró al templo, cosa que nunca había hecho. Solamente se quedaba allí en la puerta, mas no entraba a disfrutar de los privilegios que tiene la iglesia, o que tiene Dios más bien, para aquellos que están fieles en su iglesia. Qué maravilloso es, hermano, disfrutar de todas esas bendiciones que Dios nos da. Hay muchos amigos, lamentablemente, que se quedan en la puerta nada más, igual que este cojo. Son cojos porque les falta algo. No deciden entrar, solo ven desde afuera, no ingresan a participar de las bendiciones del Señor. Y me refiero a que muchos llevan 3, 4, 5, 6, 7 años tal vez asistiendo a la iglesia, pero nunca han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo Jesús. Solamente desde afuera se quedan en la puerta, no entran a disfrutar de todos los deleites y las dichas que Dios tiene para sus vidas. Pero hoy, querido amigo, si este es tu caso, a ti te digo, levántate y anda.
Toma decisiones por Cristo Jesús. Entrégale tu vida. No esperes más tiempo. El tiempo transcurre y se pasa y no se puede recuperar. Pero qué bonito es que nosotros estemos entregados a Cristo Jesús, porque allí disfrutaremos de todo lo que Él tiene para nosotros. Mira que cuando este hombre entra saltando, dice el texto bíblico, versículo 9 más bien, y 10, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y es allí cuando empieza el discurso de Pedro, enseñándoles, les dice, versículo 11 en adelante, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este cojo? Y empieza allí a exaltar Pedro a Jesús. ¡Qué maravilloso es! Mira, él no se llevó atributos para sí. Él dijo: no, todo esto que ha sucedido es por Cristo, a ese que ustedes crucificaron, y hace énfasis en Cristo y les reprocha a ellos por lo que le hicieron a Cristo Jesús. Mira bien, les dice: ustedes crucificaron a Cristo, sin piedad lo hicieron, pero Él es Dios. Y empieza el texto a hablar, a hacer énfasis, Pedro en Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, allí exaltó a Cristo Jesús, glorificó a Cristo. Fue Cristo el causante de este milagro. No somos nosotros, es la fe en Cristo Jesús. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernadores. Por ignorancia, dijo Pedro. La Sierva de Dios y Mensajes Selectos, página 9 del año 1898 dice: sé que por ignorancia lo habéis hecho, dijo Pedro, pero esa ignorancia no excusaba el hecho, pues habían tenido mucha luz que se les había sido concedida. Se presenta la declaración de que si hubieran sabido que él era el príncipe de la vida, no lo habrían crucificado. ¿Pero por qué no lo sabían? Porque prefirieron no saberlo. No tenían interés en escudriñar y estudiar, y su ignorancia les trajo su ruina eterna. Habían tenido la máxima evidencia para basar su fe, y delante de Dios estaban en la obligación de aceptar la evidencia que les había dado. Su incredulidad los hizo culpables de la sangre del unigénito Hijo del Dios infinito. Ahí está. Eran ignorantes, pero no por real ignorancia, sino por su propia voluntad, y esto no los excusaba ante Dios. Eran culpables. Querido hermano, esta es una gran verdad. No es que nosotros seamos ignorantes, es que a veces por no estudiar, algunos dicen, es que si yo conozco, entre más conozca, más responsabilidad tengo, por eso mejor no estudio. Y esa es una ignorancia por voluntad. Esto no es justificable ante el Señor, porque tú tienes todo allí. Hoy tenemos todo para indagar, hoy tenemos todo para profundizar en la palabra del Señor. Así que si no conocemos es por nuestra propia voluntad, pero allí en la Biblia está todo escrito, no hay nada en tinieblas, todo está claro para que tú y yo podamos comprender a perfección lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Y es lo que Pedro le dice a la gente. Y dice el versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Ahí está el mensaje. Mira esta amonestación que Pedro les hace. Sí, tal vez por ignorancia lo hicieron, o quizá porque no quisieron descubrir más. Pero ahora lo saben, ahora lo conocen, ya no son ignorantes, ahora deben aceptar a Cristo Jesús. Ahora es importante que asuman esa responsabilidad de entregarle sus vidas a Cristo, porque Él lo hizo todo. No hay nada que Dios no haya hecho para salvar nuestras vidas. Querido amigo, querido hermano, hoy el Señor lo ha dejado todo escrito en su palabra. Está claro, Dios está dispuesto a salvarte.
lo único que podemos hacer hoy es abrirle nuestro corazón, dejar que Él entre y así llene nuestras vidas de su paz. A vosotros primeramente Dios, dice el versículo 26, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está la lección, el clímax de este capítulo y de todo el libro de los Hechos. Y no solo de todo el libro de los Hechos, sino de toda la Biblia. Este es el clímax, este es el punto central de la Biblia. Cristo, o Dios más bien, entregó a Cristo su Hijo para que tú y yo podamos ser bendecidos y encontrar salvación en ese sacrificio, aceptando a Cristo Jesús en nuestra vida. Ahí está todo. ¿Qué necesitamos hacer? Es aceptar a Cristo, entregarle nuestra vida y dejar que Él controle y guíe todos nuestros pasos. ¿Qué esperas, querido amigo? No sigas más a la puerta, ingresa, entrégale tu vida a Cristo Jesús, toma la decisión, porque Cristo está dispuesto a derramar bendiciones sobre tu vida, pero si sigues esperando, no vas a poder recibirlo. Hoy arregla todo lo que tengas que arreglar, soluciona todo y entrégale tu vida a Cristo Jesús para que disfrutes de las bendiciones de ser un hijo de Dios. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!